Raúl? Pues doctor Felipe Ramírez, muy buenos días, le saluda Raúl Benítez de Suba Alternativa y pues es un placer tenerlo con nosotros aquí en los micrófonos de nuestra estación radial en la localidad de Suba. Cuéntenos, doctor Felipe Ramírez, ¿cuál ha sido el balance o cuál es el balance a esta hora de las actividades en este primer día de reactivación económica en la capital, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso del transporte masivo y el sistema Transmilenio? Buenos días, muchísimas gracias. Estamos con un parte positivo, estamos muy contentos porque precisamente hemos podido movilizar la demanda que se tiene del sistema. Hemos evidenciado algunos demanda adicional en algunas estaciones del sistema, pero la hemos podido controlar gracias precisamente a todos los controles adicionales que hemos puesto. Hoy estamos operando con el 100% de la flota y por supuesto seguiremos trabajando en la mejor gestión posible de la demanda. Entre el número de pasajeros que se estaban movilizando la semana anterior a este primer día de esta semana, ¿qué diferencia hay en la cantidad de personas que han llegado al servicio de Transmilenio? Entre la semana pasada y esta, básicamente hemos evidenciado cerca de un 7% de pasajeros adicionales que se están movilizando dentro del sistema. Por supuesto, a medida que se reactiven los sectores, seguramente este número se incrementará, pero lo importante aquí es que se haga de forma organizada. La invitación es tanto a usuarios como a las empresas privadas a que regulemos de la mejor forma el ingreso al sistema. ¿Eso qué significa? Modificar los horarios de entrada, que no todo el mundo entre al mismo tiempo, o si no lo que vamos a ver es definitivamente aglomeraciones en el sistema. Como ustedes saben, todo sistema, cualquier sistema en el mundo de transporte o de cualquier otro tipo de sistemas, tiene una capacidad máxima, una capacidad instalada máxima. Y eso es lo que no queremos, que se llegue a ese tope, y más aún con las condiciones de movilidad que tenemos que tener en este momento. Por eso la invitación a modificar los horarios, por eso la invitación a que los usuarios nos ayuden con el distanciamiento mínimo que se debe tener entre las distintas personas. La cantidad de pasajeros que se pudieron movilizar en las horas de la mañana, en las horas pico de la mañana, ¿qué cantidad se logró movilizar por todo el sistema Transmilenio esta mañana? Hasta el momento, en el corte de las 9 de la mañana, tenemos en Troncal cerca de 133.000 personas, en el Zonal, que son los buses azules, cerca también de 133.000 personas, y en el Cable cerca de 2.000 personas se movilizaron. ¿Y los buses han ido con qué ocupación? Pues se planteó que fueran hasta el 35%, pero ¿se logró alcanzar el 35% o rebasó el porcentaje previsto? Este tema del 35% depende del punto de la ciudad y depende de la tasa de arribo de las personas, por ponerlo un poco en términos técnicos. Lo que significa es la velocidad con la que llegan las personas a las estaciones. En algunos puntos de la ciudad lo que vimos es que la ocupación es bastante baja, en algunos otros tenemos ocupaciones un poco más altas, pero en la gran mayoría de los buses logramos que se respetara, digamos, este distanciamiento mínimo. Ahí insisto muchísimo, nosotros necesitamos de que todos converjamos en el mismo punto, que los usuarios nos ayuden a garantizar ese distanciamiento mínimo. Es, por supuesto, una tarea en la que todos tenemos que poner de nuestra parte, y más aún en esta situación tan complicada del COVID-19. Y en materia precisamente de medidas sanitarias que se han adoptado en Transmilenio, ¿qué otras medidas adicionales se agregaron hoy a raíz de lo que está sucediendo de esta reactivación económica? Miren, todas las entradas de las estaciones con mayor demanda del sistema, hemos dispuesto un dispositivo con policía, quienes nos han colaborado inmensamente y con quienes estamos muy agradecidos, con la Secretaría también de Seguridad, en poner unos dispositivos con unas vallas y adicionalmente con personal adicional al que teníamos, para poder garantizar ese distanciamiento mínimo que debemos tener con los usuarios, porque es precisamente una de las medidas más importantes. Como usted, también el uso del tapabocas es obligatorio dentro del sistema. Esto pues parte también de los usuarios, y es importante que todos lo portemos dentro del sistema. Y adicionalmente seguimos con las medidas y acciones que traíamos anteriormente, como el lavado y desinfección de toda la flota y todas las estaciones, los lavamanos portátiles y lavamanos en portales y estaciones intermedias, que nos ayudan a que todos hagamos conciencia y en un ejercicio de corresponsabilidad
nos cuidemos y cuidemos a las personas que están alrededor de nosotros. Bueno, obviamente estamos apuntándole a llegar a una reactivación económica total en la capital. ¿Qué observaciones han podido hacer respecto a lo que hay que ajustar para cuando plenamente ya esté en funcionamiento la ciudad y se reactive toda la economía? ¿Qué observaciones han tenido ya para los ajustes que necesitan? Pues mire, hasta el momento lo que pasa es que hoy ha sido bastante exitosa la operación. En ese sentido, lo que hemos identificado para corregir, por supuesto hemos identificado cosas, pero son muy puntuales. Algún personal al cual debemos hacer algún tipo de recapacitación, pero en general la operación ha sido bastante buena y la respuesta de los usuarios en general ha sido bastante buena. Seguiremos haciendo la tarea de trabajar con los usuarios para que respetemos ese distanciamiento mínimo, seguiremos haciendo la tarea en entender cómo va a ir llegando poco a poco más demanda al sistema, pero el parte en general el día de hoy es bastante positivo, lo que nos llena de confianza en que Bogotá va a responder muy bien a esta emergencia. ¿Y cómo respondió Transmilenio con el tema de los infractores por colados y por todo este tipo de actividades que desarrollan a veces transgrediendo las normas? Sí, lastimosamente todavía hemos evidenciado algunos colados. Esto por supuesto nos dificulta las labores. Ustedes saben que los colados lastimosamente pues no los podemos contabilizar y adicionalmente son personas que están saturando de forma adicional y no ayudando con el aislamiento preventivo. Por eso la solicitud también a los mismos usuarios es a que rechacen este tipo de conductas, así como también por supuesto la policía nos está ayudando a evitar que estas situaciones ocurran, pero es muy importante que entre todos ayudemos para que no suceda y así también podamos dimensionar de mejor forma el sistema. ¿Se impusieron comparendos en el día de hoy por incumplimiento en las normas de seguridad y de utilización del servicio de Transmilenio? Este reporte lo dará más tarde el secretario de Seguridad, pues que son los encargados de este tipo de números, pero por supuesto la policía a medida que va identificando personas que no están exceptos dentro de los decretos, pues imparten las multas a que correspondan. Doctor Ramírez, ¿cómo le fue con la metodología que están llevando a cabo con las sillas que se cierran, se acordonan para que la gente acate la normatividad? Muy bien en términos generales. Lastimosamente evidenciamos que algunas personas no han entendido, pues son pocas, pero lastimosamente no han entendido la importancia del distanciamiento mínimo y en algunos casos han retirado las cintas. Es muy importante que todos entendamos que es por el cuidado de nosotros mismos y en ese sentido no retiremos las cintas y respetemos el distanciamiento que debemos tener. Pero en términos generales creo que la mayoría de los usuarios nos colaboran muchísimo y eso nos llena también de confianza. ¿Con cuántos buses articulados con todo y la ciudadanía y lo mismo con cuántos buses alimentadores que forman parte del sistema Transmilenio? Los buses biarticulados y articulados suman cerca de 2.094 buses, los alimentadores 787 y los buses azules del SITP son cerca de 4.500 buses que tenemos rodando en el sistema. ¿Y todos funcionaron a plenitud? Hoy funcionamos a plenitud con el 100% de la flota. Bueno, pues doctor Felipe Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Suba Alternativa y pues estaremos entonces muy atentos a cualquier información adicional que nos quieran brindar para poder orientar a la ciudadanía sobre el uso del servicio de Transmilenio. Perfecto, ustedes muchísimas gracias. Listo, pues ahí estábamos escuchando al doctor Felipe Ramírez, gerente de Transmilenio, que nos entregó un balance positivo y pues aún se observan algunos comportamientos, digamos que contrarios a las normas por parte de algunos ciudadanos, de tal manera que es importante y es necesario que la gente tome conciencia de la necesidad de mantener una distancia con otras personas en el uso de los vehículos, tanto los articulados como los vehículos alimentadores y en general con toda la flota de buses del sistema Transmilenio, lo mismo que en el Transmicable. Así que pues muy atentos por favor a conservar esas medidas, a preservar esas medidas y acatarlas, esas medidas adoptadas para la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos. Y bueno, pues el balance positivo es que también se está permitiendo hacer algunos ajustes para cuando haya una plena reactivación económica en la capital y adicionalmente pues se viene manteniendo
las medidas de bioseguridad y desinfección en todas las instalaciones del sistema Transmilenio, Wilson. Así es, sí señores. Nos vamos a un pequeño break comercial, nos vamos con el programa de la 9PS y ya regresamos aquí a través de Suba Alternativa, la que marca la diferencia. Esta es Suba Alternativa, www.subalternativa.com, emisora perteneciente a la Mesa de Comunicaciones de la localidad de Suba. Suba Alternativa, marca la diferencia.